Vamos. A todos y cada uno de mis hermanos y amigos que están viendo este video, para mí quiero decirles que siempre es una gran oportunidad que me gusta aprovechar para poder llegar hasta ustedes. Y como ya siempre conocen, la meta mía es, mi deseo no es que ustedes digan qué bonito lo hace o qué feo lo hace, no estoy hablando de eso. En mi mente está el querer ayudar a cada uno de ustedes que estén pidiendo a Dios una palabra y en esta mañana puedan recibirla de parte de Él. Hoy vamos a hablar acerca de el actuar del Dios de este siglo. Ustedes saben quién es el Dios de este siglo, se llama Satanás. Y el actuar del Dios verdadero, que es nuestro Dios. Amén. Vamos a leer las Escrituras en 2 de Corintios capítulo 4 y en el verso 4. La palabra de Dios dice ahí, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Quiero que notemos desde el principio que una vez que el alma peca, y ya les he dicho esto varias veces, el alma es la que necesita la salvación porque es la que peca. Y en el alma residen las emociones, los sentimientos, las decisiones incorrectas. Y luego, cuando el alma peca, el espíritu cae en oscuridad. Es tremendo eso, ¿no? Y viene una etapa de degradación. En otras palabras, se va desvaluando, se va descalificando la persona en la mentalidad. En ese orden actúa sus emociones Satanás. Él quiere que cada persona sea contactada en las emociones, por eso él siempre va a poner emociones para que esas emociones lo saquen de la mentalidad que Dios tiene. Y si notan aquí entonces, como dije, el tema se llama el actuar del Dios de este siglo y el Dios verdadero. Entonces, el Dios de este siglo actúa de afuera, o sea, del cuerpo hacia el alma. Amén. Entendamos bien eso, ¿no? En ese orden, el Satanás actúa de afuera, o sea, del cuerpo hacia adentro, desde el alma. Así es como él actúa. Como ya hemos visto este texto, pero no es malo volverlo a ver. Génesis capítulo 3 y en el verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Note, allí la tentación que el Dios de este siglo le puso a Eva fue el mirar que era bueno, y que era agradable a los ojos. El actuar de Satanás siempre será motivándonos a ver lo que él nos ofrece. Y dice que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido. Note que si nosotros andamos o estamos o convivimos con alguien que está siendo alcanzado por el Dios de este siglo, de afuera hacia adentro, a través de las emociones, pudiéramos ser contaminados. O sea, de alguna manera, note que ahí funcionan los sentimientos. Adán, por ejemplo, no fue engañado, ya dijimos eso, pero como él amaba a Eva, tuvo que ser influenciado también. Yo no sé si a él le gustó el fruto que le ofrecía Satanás, porque no podemos decir eso. Sin embargo, sí vemos que fue influido, ¿no? Lo conectaron, en otras palabras, ¿sí? Y aquí viene lo que estamos nosotros viendo. Dice que en Mateo capítulo 6 y en el verso 22,
Dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y la pregunta de nosotros aquí sería, ¿qué estamos viendo a través de nuestros ojos? Hemos leído el Salmo 101 y nos dice que no debemos poner delante de nuestros ojos algo que el Señor aborrezca. Es bien importante eso, ¿no? Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y aquí es donde debemos nosotros de alguna manera ver que debemos de ser gentes que especulamos antes de ver algo, analizamos, escudriñamos, en otras palabras. El Salmo 101:3 que decíamos, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Así dice Dios, ¿no? Entonces, ya sea que obre usando el cuerpo del hombre o su mente o su sentimiento con el propósito de ganarse la voluntad de la persona, ¿ve? Si el hombre le rinde su voluntad, Satanás se apodera de todo su ser y sumerge en muerte su espíritu. Por eso usted puede notar que en la creación somos millones, billones ya. Y no todos vamos a ser salvos. ¿Debido a qué? El Dios de este siglo está poniendo de afuera hacia adentro, hacia las emociones, tratando de que la gente a través de las emociones caiga en los errores para que sean parte de su ejército, ¿no? Entonces, la manera en que Satanás actuó la primera vez en Adán y Eva, como ya lo dijimos, es la manera en que obra de ahí en adelante con todos los humanos. Y es por esa razón de que tenemos que tener cuidado con lo que vemos. Amén. Perdone. Ahora, veamos entonces cómo actúa Dios. Fíjese bien. Pero Dios siempre actúa de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Satanás actúa de afuera hacia adentro. Él mete las cosas hacia nosotros, dentro. Y el Señor actúa desde adentro para afuera. Amén. Dice que Dios primero obra en el espíritu. Porque el espíritu, como ya lo hemos analizado, es lo que Dios nos dio, es el soplo de vida que viene de parte de Dios. Amén. Por eso Él primero obra en el espíritu del hombre. Y aquí vayamos preguntándonos en cada detalle. Pregunta sería, ¿está Dios obrando en su espíritu? Sería una buena pregunta, ¿no? ¿Y cómo voy a determinar, me diría usted? Bueno, ¿siente usted que Dios se agrada de la forma como usted actúa? En otras palabras, por la influencia que tiene Dios en el espíritu nuestro, estamos sintiendo esa manifestación en nuestras vidas. A eso se llama presencia de Dios. Después de que el Señor obra en el espíritu nuestro, Él también alumbra nuestra mente y empieza a alumbrarnos la mente. Note que la mente es parte de las emociones, pero Dios actúa alumbrando adentro de nuestra mente para que podamos ver. Por eso dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Amén. Para que podamos ver que no debemos hacer entrar esas manifestaciones emocionales a nuestra mente. Qué lindo, ¿no? Esto no. Entonces, como estamos viendo, Dios primero obra, luego alumbra y en tercer lugar conmueve su parte emotiva o emociones. En otras palabras, Él hace que nos movamos de una manera con emociones, pero con emociones verdaderas, que conduzcan hacia una vida espiritual, que podamos nosotros sentir que estamos haciendo lo correcto porque a Dios le agrada. Amén. Y finalmente hace que use su voluntad para que active su cuerpo y lleve a cabo la voluntad de Dios. Vea qué lindo cómo actúa Dios, ¿no? Vale la pena.
Entonces, Dios siempre actúa de adentro hacia afuera. Y primero obra en el espíritu. Segundo, alumbra su mente. Tercero, conmueve su parte emotiva y finalmente hace que usted y yo usemos nuestra voluntad para activar el cuerpo y llevar a cabo la voluntad preciosa del Dios de la gloria. Una pregunta aquí, y hagámosla, preguntémonos. Para eso es el mensaje, no solo para oír. La pregunta sería, ¿queremos hacer eso? Queremos ser interceptados, vamos a ponerlo así, póngale atención. ¿Queremos ser interceptados por el Dios de este siglo, influyéndonos en nuestra vida? ¿O queremos que el Señor, el Creador nuestro, el Padre nuestro, nos esté desde adentro, haciendo que nosotros lleguemos a una vida espiritual correcta, porque Él lo está diciendo? Amén. Entonces, permitamos a nuestro espíritu el tener una comunión directa con el Espíritu Santo de Dios, con el fin de tomar las decisiones correctas. Acordémonos que allá en el Evangelio de Juan, el Señor dice que el Consolador, el Paracletos, va a ir a la par de nosotros diciéndonos cómo hacer las cosas. E incluso hasta dice que va a decirnos cuando el Señor viene. ¡Ah, qué maravilloso! Pero vean esto. ¿Cómo podemos discernir que cuándo va a venir el Señor si estamos siendo influenciados por el Dios de este siglo? De ninguna manera va a ser factible, ¿no? Entonces, todas las obras del diablo, o sea, el Dios de este siglo, van de afuera hacia adentro, mientras que las del Espíritu de Dios se extienden de adentro hacia afuera. De esta manera podemos diferenciar lo que es de Dios y lo que es de Satanás. ¿Podemos ver eso? Entonces, cuando usted sienta una emoción que pueda, como le dije, pueden haber emociones correctas, verdaderas, en el espíritu, aún así. Sin embargo, analicemos cuál va a ser el efecto de esa emoción. Y si esa emoción va enfocada a aspectos carnales, pues de ninguna manera va a ser de Dios. Esa va a ser una emoción provocada por el Dios de este siglo, Satanás. Entonces, pero cuando una emoción viene desde adentro para afuera, pero en una vida que Dios nos está ayudando dentro, acuérdense de esto, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros vamos a ir dando frutos de quién nos está influenciando como Dios en nuestras vidas. O el Dios de este siglo, o el Dios verdadero, el que nos creó. Esto nos va a mostrar que una vez que Satanás gana la voluntad del hombre o la controla, pensemos que el que conduce es el que tiene el control de nuestra vida. Si es Dios, tomaremos decisiones espirituales. Y si es Satanás, tomaremos decisiones carnales y mundanas. Allá en 1 de Juan capítulo 2 y verso 15, yo les insto a que vayan y abran las escrituras. 1 de Juan capítulo 2 verso 15. Él dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué dice que no hay amor del Padre cuando amamos al mundo? Porque Él no nos mandó para estar en el mundo amando esto, sino que estamos en una vida pasajera con el objetivo de alcanzar lo que Dios quiere, que es llevarnos a la gloria juntamente con el Señor. Por eso allá en Colosenses habla que el Señor dice que el propósito que tenía era llevar muchos hijos a la gloria. Y eso es el propósito, no que amemos este mundo, de ninguna manera, ¿no? Y en el verso 16 de 1 de Juan, capítulo 2, verso 16, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y preguntémonos aquí, ¿quién creen ustedes que envía esto? Pues lógico, el Dios de este mundo. Tremendo, ¿no? Debemos tener presente, hermanos, que el alma
es el órgano de la personalidad del hombre. Expresa su libre albedrío y es su amo. Por eso la Biblia a menudo nos dice que es el alma la que peca. En Miqueas, les insto también a que vayan a ver este texto, Miqueas capítulo 6 y en el verso 7. Hay una pregunta. Dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Ellos mencionan el pecado de mi alma. Y ya conocemos esto, ¿no? Que en Ezequiel 18, en el verso 4 y el verso 20, habla de el alma que pecare, eso morirá. Ahora, piensen ustedes, el alma que pecare. Quiere decir entonces que esa alma que va a morir, hablando del juicio eterno final, está diciendo que es la que fue influenciada por el Dios de este mundo. Amén. También podemos ver aquí que la intención de pecar proviene del alma. El pecado se puede definir como la respuesta de la voluntad humana a la tentación. Usted y yo como humanos, si respondemos favorable a las tentaciones, entonces eso es pecado. Por lo tanto, el pecado depende de la voluntad, la cual pertenece al alma. Por esta razón, la expiación está dirigida al alma. Y por eso dice hacer expiación. ¿Qué significa expiación? Borrar las culpas, purificarse de ellas por medio del sacrificio de Cristo. En Hebreos capítulo 2, verso 17, por lo cual, hablando de Cristo, debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del mundo, por vuestras personas, amén, o almas. En Éxodo 30:15 dice, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Noten, el enfoque es el alma, porque es el alma el que peca. Bien importante eso, ¿no? Ya que la que peca es el alma, es ella la que requiere la expiación. Por la misma razón, solamente un alma puede expiar los pecados. Por eso en Isaías 53 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, hablando de Jesús, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida o su alma en expiación por el pecado. Entonces verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Isaías 53, versos 10 al 12. Si estudiamos el carácter del pecado de Adán, encontraremos que además de la rebelión también existe la independencia, o lo que produce el comer del árbol del bien y del mal. Qué tremendo, ¿no? Debemos tener presente lo que es el libre albedrío. El árbol de la vida denota dependencia. En el principio, el hombre no había recibido la vida de Dios. Si la hubiera recibido, habría obtenido la vida eterna. Esto nos muestra que era posible que el hombre obtuviera la forma de vida más elevada, y también nos muestra que no la tuvo. Entonces el hombre solo llega a poseer la vida más elevada cuando adquiere la vida de Dios. ¿Y cómo adquirimos la vida de Dios? Cuando toda nuestra existencia siempre va dirigida por el Dios verdadero, el que actúa dentro de nosotros para que cuando nos expongamos afuera no caigamos en las tentaciones. Amén. Incluso vean ustedes que en el Padre Nuestro existe una frase que dice, no permitas que caigamos en tentaciones. Eso quiere decir, no permitas, Señor, que las tentaciones me derriben. O sea, las ofertas del Dios de este siglo me derriben. Entonces, esto es lo que significa la dependencia.
El árbol del conocimiento del bien y del mal crea independencia, porque cuando usted conoce el pecado y hace el pecado, yo no sé si ya se fijó, cada vez que usted le pregunta a una persona si es cristiana o no, los argumentos son favorables a las influencias tentativas que este mundo ofrece, porque el Dios de este mundo lo tiene ya envuelto en todas sus ofertas. Tremendo, ¿no? Entonces el hombre quiere tener el conocimiento que Dios no le ha dado y trata de obtener las cosas aparte de Dios, valiéndose de su propia voluntad, lo cual muestra su independencia. Cuando queremos actuar por nuestra propia voluntad, estamos haciéndonos independientes de Dios, como que si no nos interesara el que Él nos ha hecho, como dice el Salmo 100 y en el verso 3. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por eso es bien importante, hermanos amados, que cada uno de nosotros entienda muy bien de lo que estoy hablando. La rebelión del hombre contra Dios fue una señal de independencia, porque indica que ya no necesita a Dios. La búsqueda del conocimiento del bien y el mal también es una señal de independencia, pues muestra que no está satisfecho con lo que Dios le dio. Queda clara la diferencia entre ser espiritual y ser anímico. Cuando hablamos de anímico estamos hablando de emocional, ¿verdad? Ser espiritual significa confiar plenamente en Dios y estar satisfecho con lo que Él nos da. Ser anímico o voluntarioso es volverle la espalda y deliberadamente buscar lo que Él no nos ha otorgado. En particular, buscar conocimiento. La doctrina de la salvación no se pierde porque ellos dicen que pueden pecar y no pasa nada. Eso es ser independiente. Ya no respetan la voluntad de Dios. La independencia es una característica del alma que actúa sin la decisión del Espíritu Santo de Dios. Por eso no importa cuán bueno sea un asunto, aun si se trata de la adoración, si no existe una dependencia total de Dios y si existe algún rastro de seguridad o confianza propia, entonces el alma está de por medio. Dentro del hombre, el árbol de la vida no puede crecer vigorosamente al lado del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta rebelión o independencia es el principio de la transgresión, tanto para los incrédulos como para los creyentes. Un poquito más, y si ustedes pueden notar hoy, la inteligencia artificial está llegando a una dimensión que, aunque no sea lo verdadero, pero tienen atrapado siempre un concepto para que las gentes sean engañadas. Puede ser los medios que tenemos, las computadoras y las cosas buenas. Bueno, para decir algo, en mis computadoras tengo muchas versiones de la Biblia, pero también en ella puedo encontrar degeneraciones y también la influencia del Dios de este mundo. Sin embargo, si en mi corazón hay un accionar del Dios verdadero, mis decisiones serán siempre con un espíritu de discernimiento claro de que Él está conmigo. Amén. Por eso el Señor, ¿se acuerdan que hablé de si todavía estamos conscientes de que hemos tenido un verdadero arrepentimiento? Si usted y yo tenemos un verdadero arrepentimiento, entonces hagamos frutos de arrepentimiento. Mateo 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, demostremos que el Señor sí nos ha dado un arrepentimiento para que le sirvamos a Él. Amén. Para mí siempre, como le repito, es una bendición muy grande el que podamos escuchar esto. Le digo, no tengo la mente, el ser sensacionalista, eso no es de un cristiano.
sino que en mi mente tengo el deseo de instruir para que nadie se pierda. Porque el Evangelio es para eso, ¿no? Para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Siempre es para mí una gran bendición dirigirme a ustedes y que puedan oír esto y apreciarlo. Y si pueden compartirlo, creen que deben compartirlo, compártalo. Y si no les sirve, pues deséchelo, simplemente. Y ya, amén. Acuérdense, en el final, cuando estemos delante del Señor, entonces vamos a ver hasta dónde crecimos. No todo lo que sabíamos, ese es el conocimiento, esa es la teoría. No, hasta dónde tuvimos una vida espiritual digna de un verdadero arrepentimiento en la vida nuestra. Amén. Déjenme orar por ustedes. Cualquiera de ustedes que esté ahí viendo este video, oyendo estas palabras, medítenlas. Déjenme orar también por usted. Padre nuestro, que este mensaje sea de bendición, Señor, en las vidas de aquellos que quieran aprender algo de esto. Y te pido, Señor, que abras sus corazones, sus mentes, sus voluntades. Que no le permitas al Dios de este mundo seguir dañándoles su vida, sino que permita, Señor, que tu palabra preciosa nos enseñe desde adentro de nuestro ser a poder ser diferentes. Y aunque estamos en el mundo, que no debemos amarlo, pero que podamos vivir como creyentes, como cristianos, como ciudadanos de la patria celestial, que podamos sentir, Señor, esa necesidad de continuar dándote la gloria y la honra solamente a ti. Muchas gracias, Padre amado, muchas gracias. Todo te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.